Os lo dije, os dije que si no mantenía Golfing Over It en secreto, me lo habrían copiado. En realidad no, porque ningún medio de prensa escribió sobre el juego, así que nadie se habría enterado. Pero lo importante es que me lo han copiado. Antes de que se cumpliese un mes desde el lanzamiento de Golfing Over It with Alba Mayo, ya había una copia en Steam, una copia en Android y una copia en iOS. Y esas son de las que yo me he enterado, que es posible que haya más, pero que todavía no las he visto. ¿Y qué me parece que existen esas copias? Pues me parece decepcionante, porque son bastante cutres. La de Android es básicamente lo mismo, pero peor, y con anuncios interrumpidos de todo el tiempo. La de iOS intenta hacer algo diferente y consiste en ver cuántos metros eres capaz de subir antes de caerte en un escenario creado de forma procedural. Pero tampoco va muy allá y tiene tantos anuncios que es injugable. Y la de Steam es igual que Golfing Over It, pero la pelota tiene unas físicas que parece más una pelota de playa que una bola de golf y no puedes golpearla por el aire. Y con el escenario que tiene se hace súper lento y tedioso de jugar. Me alegra que al menos dos de ellos hayan intentado hacer algo un poco diferente en vez de ser una copia del original sin más, pero no es suficiente. El resultado se queda en una mala copia del original en vez de ser un juego con mérito propio. Pero hoy no estamos aquí para hablar de Golfing Over It. Al fin y al cabo, Golfing Over It no deja de ser una copia de Getting Over It, así que obviamente no me va a importar demasiado que otra gente intente copiarlo. Pero ¿qué pasaría si copiasen mi única idea original, Mayotori? La respuesta es que me parecería bien, con ciertos matices que luego explicaré, siempre que no infringiese en mis derechos de autor, que básicamente se terminan en la parte estética de la obra. Las mecánicas jugables no tienen derechos de autor. Tú puedes copiar cualquier juego y mientras la presentación sea suficientemente diferente como para que nadie lo vaya a confundir con el original, es legal. Y hay gente que al escuchar esto piensa, ¡oh no, qué horror! ¡Es injusto! Las mecánicas jugables deberían ser propiedad del que las inventa. Pero si lo piensas un poco más allá, te darías cuenta de que eso sería horrible. Lo que en el mundo de los videojuegos llamamos géneros en realidad no son más que copias. Juegos con las mismas mecánicas que un juego que salió antes, normalmente con alguna novedad o variación para que el género vaya evolucionando y porque sería difícil vender un juego si fuese exactamente igual que otro que ya ha salido, pero la base es la misma. Así que si las mecánicas jugables fuesen propiedad del que las inventa, cada género podría hacerlo una sola empresa. Imagina que Call of Duty fuese el primer first person shooter de la historia. No podría haber más. Halo, Far Cry, BioShock, Destiny no podrían existir. Hasta hace un par de años, Namco tenía la patente sobre poner minijuegos en las pantallas de carga. Algo que parece una idea tan básica y obvia, era propiedad de Namco, nadie más podría hacerlo. Imagínate que fuese lo mismo para cualquier pequeñez. Sería horrible. Por supuesto, siempre hay algún desgraciado que se aprovecha de esto para robarle la idea a algún juego novedoso que a lo mejor aún ni siquiera ha salido y llevarse el dinero que le pertenecería al autor original. Pero la alternativa sería mucho peor para todos. Volviendo con Mayotori, supongamos que hay un juego que copia claramente la idea sin infringir mis derechos de autor. Hay unos personajes que tienen que jugar una ronda de preguntas de trivia y dependiendo de si ganan o si pierden, la historia termina de una forma o termina de otra. Supongamos que alguien saca un juego así. Como ya he dicho, me parece que está totalmente en su derecho de hacerlo, pero eso no quiere decir necesariamente que me vaya a hacer feliz que me copien. Mis sentimientos dependerían de este gráfico en el que tenemos un eje para el éxito y un eje para la calidad o lo bueno o malo que sea el juego. En concreto, lo bueno o malo que me pareciese a mí que es el juego en comparación con Mayotori. Si el juego fuese claramente mejor que Mayotori, en cualquier caso me alegraría. En primer lugar porque me sentiría orgulloso de que se haya hecho un gran juego basado en algo que hice yo, y en segundo lugar porque yo podría jugarlo, cosa que sería genial porque a mí me encantaría poder jugar a Mayotori, pero como lo he hecho yo, no puedo, porque como me lo sé todo de memoria, pues no tiene gracia. En cuanto al éxito o el fracaso, tengo que admitir que si el juego fuese muy exitoso, probablemente me picaría un poco, porque que mi juego, que es el original, haya vendido unas 10.000 unidades y que la copia venda, digamos, varios millones, probablemente se sienta como una puñalada. Si el juego fuese peor y vendiese igual o menos, me daría bastante igual. Sería decepcionante que hagan una copia y ni siquiera esté a la altura del original y tal vez sea un poco incómodo que existiese, pero no me importaría mucho. Ahí es donde estarían las copias de Golfing Over It. No es que me molesten, pero en parte preferiría que no existiesen porque no aportan nada y es un poco incómodo tener que hablar de ellas, porque al haber hecho yo el original puede parecer que si las critico es por envidia o algo así, o que no es muy amable por mi parte hablar mal de ellas, o no sé. Es como que no puedo ser del todo sincero o demasiado crítico con estos juegos, sobre todo si estuviesen más a la altura del mío, porque puede parecer que solo lo critico porque por dentro me da rabia que sean igual de buenos o algo así, y no sé, puede dar una mala impresión.
Por último, si el juego fuese peor, pero vendiese más que Mayotori, ahí sí que me daría toda la rabia. Porque si el juego es mejor, al menos dices, bueno, se lo merece. Puede que me fastidie un poco no llevarme parte de esos millones, pero me alegro por él. Pero si encima de vender más es peor que Mayotori, ahí sí que me imagino que daría bastante rabia. Eso es todo por hoy. Si quieres copiar la idea de Mayotori, adelante. Pero, a no ser que seas un desarrollador excelente, probablemente no me va a parecer que sea mejor que Mayotori. Así que simplemente no esperes que me emocione demasiado. Pero la verdad es que una versión reducida de Mayotori, con solo unas cuantas historias y un puñado de preguntas, sería un proyecto muy indicado para un indie novato. Así que no es mala idea. Eso ha sido todo. Mayotori ya a la venta. Cómpratelo antes de que me lo copien. Link en la descripción.